Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis también la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Hoy es martes 24 de octubre y como todos los martes estamos en la sección de farmaconutrición conmigo. Yo soy Cristina Ortega, dietista del equipo de Comiendo con María, y hoy os traigo un episodio, un nuevo podcast para hablaros sobre alguna relación entre generar fobias y miedos cuando comemos, cuando se sufren patologías digestivas. Así que bienvenidos y empezamos. Feliz semana penúltima, última de octubre. Sí, estamos ya terminando este mes. Además, este fin de semana cambiamos la hora y nos vamos al horario de invierno, retrasando esa hora en nuestro reloj. Eso significa que anochecerá antes, pero también amanecerá antes. No sé si os habéis fijado, si sois de madrugar mucho, que a las 7:30 de la mañana todavía es prácticamente de noche. Pero ahora, cuando cambiemos la hora, esto va a cambiar. Así que nada, nos vamos al horario de invierno. No sé si os gustará más, menos. A mí la verdad es que con que empiece a refrescar un poco, yo ya soy feliz, porque de verdad que este calor no es ni medio normal. Pero bueno, parece que ya vamos empezando a notar un poquito la bajada de temperaturas. Pues bueno, nuevo podcast, nuevo episodio de farmaconutrición. La semana pasada no hubo episodio. Los que me seguís por redes sociales os anuncié que no habría episodio porque estaba malita. Ya sabéis que mi punto débil cuando empieza a entrar el frío, bueno, el frío entre comillas, ¿no? Cuando empiezan a bajar las temperaturas es las cuerdas vocales. Yo tengo mucha facilidad para tener disfonías y aunque está todo bien, porque me lo han mirado muchísimas veces, bueno, pues es como mi punto débil y todas las cosas que me suceden me van a parar a la voz. Entonces, bueno, pues no tenía voz, no pude grabar podcast, no hubo episodio por ese motivo, pero bueno, ya me tenéis por aquí y nada, con muchas ganas bueno, pues de empezar este podcast y de grabar otros muchos más, porque sí, porque me encanta estar con vosotros todas las semanas y me encanta esta sección de los martes, así que nada, espero que os quedéis y que os guste mucho el podcast de hoy. ¿Y por qué he decidido hablaros de este tema, de las fobias o los miedos que se generan en muchas personas, no en todos, pero en muchos pacientes, cuando estos sufren problemas digestivos alargados o prolongados en el tiempo y que pues no remiten, o en los que no hay ningún tipo de mejora o la mejora es muy lenta y nos entra pues bueno, este miedo, estas fobias a comer? Veréis, la inspiración me vino porque esta semana pasada Virginia Gómez, no sé si la seguís, para los que no la conozcáis, Virginia Gómez es dietista nutricionista y tiene un centro de nutrición en Madrid que se llama Enaltea. Es mi mentora, por decirlo de alguna forma, pero bueno, es digamos, con la que yo me formé en cuanto a patologías digestivas. Para mí es un referente en este sector y colgó o compartió un post, una publicación de su centro, del centro donde ella forma parte, de problemas digestivos y fobia a comer, dos problemas que se dan juntos y revueltos. Y me pareció muy buena idea para hablaros de este podcast. De hecho, yo lo compartí también en mis stories para que, bueno, pues los que me seguís pudieseis entrar a ese post. Me pareció muy interesante y creo que ya es hora que se hable un poco de ese miedo que se genera o esa fobia que se genera al comer, que ahora, como os explicaré, tiene que ver con un trastorno de la conducta alimentaria, porque parece que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria solamente nos acordamos de la anorexia o de la bulimia, anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, pero hay otros muchos trastornos de la conducta alimentaria que nos pueden estar afectando y a lo mejor de los cuales no somos conscientes o somos conscientes pero no sabemos salir de él, y pues realmente se necesita ese abordaje
psicológico, esa terapia psicológica de la que yo siempre os hablo en muchas ocasiones cuando trato temas de patologías digestivas, porque me parece muy interesante que haya un abordaje no solamente dietoterapéutico o médico, sino también psicológico, ¿no? Muchas veces pues no somos suficientemente fuertes o no estamos suficientemente fortalecidos o no sabemos gestionar, no sabemos salir de ese bucle que nos acaba llevando a tener muchas limitaciones alimentarias, muchas limitaciones en nuestro estilo de vida, en nuestra vida social y necesitamos salir de ese bucle. Y bueno, pues como os decía, yo compartí esta publicación y me pareció un tema súper interesante. De hecho, también os lo dije por Stories que hablaría de esto en el podcast de hoy. Y bueno, ¿qué nos decía este post? Pues nos explica que el impacto físico y psicológico de problemas digestivos mantenidos en el tiempo o que son intensos puede llegar a ser muy importante porque ese impacto suele conllevar la puesta en marcha de estrategias dirigidas a controlar los síntomas a través de controlar la dieta. Hasta aquí todo bien, ¿no? Es decir, tengo pacientes que vienen a consulta porque llevan tiempo encontrándose mal a nivel digestivo, todo les sienta mal, ya no tienen un patrón de repetición de cuando como este alimento me encuentro mal, sino que ya incluso hasta un poco de arroz hervido les acaba sentando mal, ¿no? Entonces, pues la persona va dejando esos problemas en el tiempo, bueno, ya iré al médico, ya me haré las pruebas pertinentes, ya me visitaré con el especialista en digestivo, va pasando el tiempo, mantenemos esos problemas digestivos en el tiempo, empiezan a ser mucho más intensos y pues ¿qué nos lleva? Pues que nos lleva a que en el momento en el que os ponéis en manos de, no solamente en manos de un especialista en digestivo, sino también de un especialista en la alimentación, un dietista nutricionista, especializado en patologías digestivas, pues empiezas a tomar control o a tomar las riendas sobre tu alimentación, ¿no? Vale, ¿cómo se intenta controlar la sintomatología digestiva? Pues bueno, normalmente cuando venís a consulta con problemas muy agravados de patologías digestivas, lo que hacemos es reducir algunos alimentos a comer, ¿no? Entonces, esto lleva a evitar asistir a eventos donde hay presencia de comida, porque como no sabemos qué es lo que nos acaba de sentar bien o mal, pues empezamos a tener miedos a tener vida social, a salir, a compartir momentos con amigos, con familia, etc. Esto también nos lleva a limitar las cantidades a ingerir y estamos como muy expectantes, muy vigilantes a esos síntomas, ¿vale? Aquí, red flag, nos saltan ciertas alertas, ciertas alarmas, ¿vale? Que nos indican que que la persona que está haciendo todo esto, que está empezando a no asistir a eventos, a estar expectante o vigilante a todos los síntomas que tiene cuando ingiere algún alimento o incluso cuando no está comiendo y que está limitando cantidades a ingerir por miedo a que les sienten mal, pues aquí es donde empiezan a saltar todas esas alarmas que nos tienen que hacer parar, tocar con los pies en el suelo y realmente darse cuenta de que uno necesita ayuda. Cuanto más crecen esas evitaciones y los intentos de control, más grande se hace la bola del miedo a comer, de esas fobias de las que os hablo. Entonces llega un momento en el que ese miedo a comer se ha hecho tan grande y exagerado que solo permite comer unos pocos alimentos concretos, limitando la vida social y personal del paciente, de la persona que los sufre. Esto es un TCA, señoras y señores, ¿vale? Esto se convierte en un trastorno de la conducta alimentaria. Y como os decía, a diferencia de la anorexia nerviosa, en este caso no existe miedo a ganar peso, sino a comer ante la posibilidad de los sistemas digestivos, ante la posibilidad de que esos síntomas digestivos se incrementen. Este trastorno de evitación o restricción de los alimentos, como os decía, está considerado como un trastorno de la conducta alimentaria, como un TCA, y se conoce con el nombre de TERIA. Entonces, yo personalmente no os sabría definir la TERIA, aunque os la acabo de explicar más o menos de forma resumida, pero sí que quiero pues explicaros qué es más o menos, he buscado información. Entonces, signos y síntomas del trastorno que evita o restringe la ingesta de alimentos, signos y síntomas de la TERIA.
Dice, los pacientes con trastorno que evitan o restringen la ingesta de alimentos intentan no comer y limitan su ingesta de alimentos hasta tal punto que presentan más o menos entre uno o más de los siguientes síntomas, entre ellos pérdida significativa de peso o en los niños, por ejemplo, deficiencia del crecimiento esperado. Deficiencia nutricional significativa, dependencia de alimentación enteral, por ejemplo, mediante sonda de alimentación o suplementos nutricionales orales. Funcionamiento psicosocial notablemente alterado. Dice, las deficiencias nutricionales pueden ser potencialmente letales y el funcionamiento social, por ejemplo, ir a alguna comida familiar, pasar tiempo con amigos en situaciones en las que se puede comer, puede verse notablemente afectado. Entonces, ¿qué sucede cuando venís a consulta? Empezamos a poner en marcha nuestro plan de acción, nuestro plan dietético. Yo elaboro por ejemplo, en el caso del colon irritable o de una persona que acaban de diagnosticar de sobrecrecimiento bacteriano y ha de empezar con la dieta baja en FODMAPs, ¿no? Ya sabéis que, como os he hablado en millones de ocasiones ya de esta dietoterapia, la dieta baja en FODMAPs tiene una fase de restricción alimentaria, que esto no quiere decir restricción en cuanto a cantidad, sino restricción en alimentos ricos en esos FODMAPs, que mucha gente se confunde y cree que por llevar una dieta baja en FODMAPs tiene que llevar una dieta deficitaria en cuanto a energía o con déficit calórico, y para nada tiene por qué ser así, porque es que luego cuando os explico en consulta en qué consiste os quedáis muy sorprendidos porque me decís, Cris, es que yo pensaba que no podría comer de nada, lo he dejado estar, lo he ido alargando en el tiempo porque me daba miedo venir, porque me iba a limitar mi vida social, no podría comer las cantidades que yo necesito para encontrarme bien, y no, es que no tiene nada que ver. El hecho de hablar de fase de restricción, hablamos de fase de restricción de FODMAPs, ya sabéis, de esos fructanos, galactanos, oligosacáridos, monosacáridos, que pueden, que se comportan como fibra dietética y pueden alterar, esa microbiota intestinal que está en sobrecrecimiento, o en el caso del colon irritable puede generar más distensión, más molestias, más gas intestinal. Pero esto no tiene nada que ver en cuanto a las cantidades de comida, porque es que realmente por eso es importante ponerse en manos de alguien especializado en este tipo de dietoterapias, ¿no? En alguien que sepa elaborar una dieta baja en FODMAPs. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Esta misma semana he tenido a una paciente en consulta que se ponía en mis manos después de haber dejado pasar el verano. Empezamos la entrevista, me dice que ella fue diagnosticada de sobrecrecimiento bacteriano hacía un año, que a la vez que se ponía a hacer el tratamiento farmacológico con los antibióticos correspondientes, a la vez se pone en manos de una dietista nutricionista que le ayuda a sobrellevar la dieta baja en FODMAPs y le da unos listados con alimentos no permitidos, alimentos más o menos permitidos en ciertas cantidades y alimentos permitidos en cantidades libres. Pero no le hace un menú como tal, le da unos listados. Recordemos que, hago un pequeño paréntesis, la dieta baja en FODMAPs no tiene unos listados estándares, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende que una persona o que un profesional de la nutrición entregue unos listados u otros? Pues de la formación que tenga en aparato digestivo. Yo normalmente me guío también supongo que por la formación que tengo, de haber hecho toda la formación que he hecho en digestivo con Virginia Gómez y con Dietista Enfurecida, para los que no la conozcáis. Me baso en la elaboración de mis menús o me ayudo con la FODMAP Monash University, ¿vale? No sé si os he hablado de ella en alguna ocasión. Esta universidad fue la pionera en desarrollar esta dietoterapia, la dietoterapia baja en FODMAPs, y por tanto, como fue la pionera y fue la que le dio nombre a esta dietoterapia, yo me baso y sigo los listados de la Monash, ¿vale? Que si estáis interesados tiene un servicio para aplicaciones en móviles y tablets
que es verdad que es de pago, creo que cuesta $6, pero los pagáis una vez y os olvidáis. Tenéis allí un montón de recetas, os explica exactamente en qué consiste la dieta baja en FODMAPs, tenéis un listado con dietistas nutricionistas que podéis encontrar como un directorio de dietistas especializados bien formados en esta dieta. Tenéis también como una especie de listados por grupos de alimentos en los que pues veis en forma de semaforito con la luz en verde, en ámbar y en rojo cantidades limitadas o no limitadas de X alimento, etcétera, ¿no? Entonces para mí es la más completa y la que tiene los mejores listados en cuanto a alimentos bajos o altos en FODMAPs. Cierro paréntesis. Como os decía, pues para mí es la universidad de referencia, son los listados que utilizo en mi consulta y me baso en ellos, ¿no? Entonces, claro, si os fijáis y os metéis en internet, los que hayáis seguido esta dieta por vuestra cuenta, encontraréis en muchas ocasiones que estos listados discrepan los unos de los otros. O sea, puede ser que en un listado encontréis que hay un alimento que está permitido en la fase de restricción alimentaria, no, perdón, de restricción de FODMAPs, y luego en otro que esté totalmente restringido, o sea, que en uno esté totalmente permitido y en el otro restringido, o que a lo mejor en uno te permita comer ciertas cantidades y en otro absolutamente ninguna. Entonces, ¿esto a qué os lleva? Os lleva a confusión, a lío, a coger miedos, a decir, bueno, pues como en este me dice que sí, pero luego he encontrado en este que me dice que no, pues mejor no lo incluyo. Y al final por vuestra cuenta vais generando como una bola en la que, bueno, pues esto mejor no lo como porque a lo mejor me puede llegar a sentar mal o quizá es esto lo que me está sentando mal. Luego empezáis a trabajar las reintroducciones, que es la segunda parte de la dietoterapia baja en FODMAPs, que es la que corresponde a cuando han pasado pues de 4 a 6, máximo 8 semanas en fase de limpieza, en fase de restricción de FODMAPs, empezamos a trabajar y que es importante que se haga de la mano de un profesional de la nutrición. Los que la hacéis por vuestra cuenta empezáis a no saber qué reintroducir, empezáis a lo mejor con las lentejas y luego metéis una manzana y luego, igual que meto una manzana, meto unas alubias. Entonces, ojo, porque es verdad que es mejor que lo hagáis acompañados, que lo hagáis bien, que trabajéis en las fases de reintroducción desde los azúcares más simples, empezando por los azúcares más simples a los azúcares más complejos o FODMAPs más complejos, y esto es mejor que lo hagáis acompañados, ¿vale? Y que también pues ese acompañamiento os lleve a que si os surge alguna duda o tenéis preguntas durante el proceso de reintroducción, podáis contactar con vuestro dietista nutricionista y os ayude a resolver esas dudas, esas preguntas, y no os quedéis con ese miedo a decir, bueno, pues mira, como no lo sé, mejor no lo como. Es que la bola empieza a crearse de esta forma. Empezamos a, pues no lo consumo, esto tampoco lo consumo, uy, hoy tengo un cumpleaños, pues como no sé si puedo comer tarta o puedo tomar una copa de cava, mejor no voy. Entonces esa bola poquito a poco se va haciendo más grande. Y en el caso de esta paciente de la que os hablaba, empezó a seguir los listados de esta nutricionista, que no estaban mal, pero es verdad que había algunos errores que a ella le generaban mucha confusión y le llevaron a un estado de pérdida de peso bastante notable, caída del cabello. ¿Por qué? Por falta de micronutrientes, por déficit nutricional. Entonces, no hay que pasar hambre con una dieta baja en FODMAPs cuando hay patología digestiva. Hablo de baja en FODMAPs como dieta blanda, como dieta de protección gástrica, la dietoterapia que se necesite, dietoterapia para la vesícula biliar, para lo que sea, para tratar cualquier patología digestiva. Entonces, se puede elaborar un menú completo con el aporte energético que la persona necesita según su objetivo, mantenimiento de peso, subir de peso, lo que sea, y trabajar esa dietoterapia para mejorar los síntomas, entendiendo que todo el mundo tiene vida social, que todos salimos, que todos no tenemos por qué estar haciendo todas las ingestas en casa, que a lo mejor tiramos de cantina porque trabajamos en una fábrica o vamos al catering de turno o lo que sea. ¿Vale? No, hay miles de ejemplos. Bueno, pues esta persona acude a mí porque vuelve a tener ese SIBO positivo, vuelve a estar otra vez con esos problemas digestivos, con esa distensión, ese malestar, y acude a mí con muchos conocimientos adquiridos del anterior dietista nutricionista, que realmente cuando yo le empiezo a desmentir todo esto,
ella se queda alucinada porque dices que no lo entiendo, la anterior dietista me decía que esto no podía o la anterior dietista me decía que esto sí podía y tú me estás diciendo que no. Entonces, mi consejo: dejaros de mirar listados por internet. Si os ponéis en manos de un dietista nutricionista para tratar patología digestiva, por favor, buscar a alguien que entienda en patología digestiva, porque igual que yo, por ejemplo, no estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria y cuando me viene algún caso siempre derivo a María, que ella tiene muchísima más experiencia que yo, o por ejemplo, en el caso de la nutrición deportiva, os derivaré a Lorena porque ella pues está estudiando un máster de nutrición deportiva y evidentemente tiene más conocimientos que yo en ese campo. Cualquier paciente que pueda llegar a María o a Lorena con problemas digestivos me los van a derivar a mí, porque para eso yo me especialicé en patología digestiva. Todas somos dietistas nutricionistas, yo soy técnico superior en dietética y nutrición, pero tenemos cada una nuestro campo en el que pues, estamos más cómodas o nos hemos especializado y por eso es importante siempre abordarlo de la mano, hacer un abordaje psicológico, pero también de la mano de un dietista nutricionista especializado en este campo, en el campo de las patologías digestivas. Así que, por favor, siempre que os surjan esos miedos, ese quitaros esa vida social, ese no como esto por si acaso, porque creo que me sienta mal, plantearos que no es normal, que esta situación puede llevaros a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y que por tanto hay que abordarlo cuanto antes, lo antes posible, que aparte de poneros en manos de un dietista nutricionista, también debéis hacerlo si veis que se os escapa de las manos o que ese abordaje psicológico pues ya no es controlable, que os pongáis en manos de algún psicólogo o psicóloga especializado en trastornos de la conducta alimentaria y que creo que siempre es importante abordar todos los problemas de salud, no solamente al lado de un especialista médico, sino también en muchas ocasiones de un nutricionista y de un psicólogo o psicóloga. Así que nada, yo os animo a hacerlo. Hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado podéis dar like, compartir, suscribiros a nuestro podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo las redes sociales, nuestras redes sociales. A mí me podéis encontrar en Instagram como @farmacris, también en TikTok como @farmacris7 y en Facebook como Cristina Ortega Dietista. ¿Dónde podéis solicitar cita? Podéis solicitar cita en www.comiendoconmaria.com. Allí tenéis la opción de coger vuestra visita gratuita, que tiene una duración de unos 10 minutos, nos explicáis vuestro caso y os decimos si podemos ayudaros, si no, o en este caso, si tenemos que derivar. Nada más, pues hasta aquí el podcast. Tenéis también en el equipo a María, evidentemente, que es la directora del equipo, y a Lorena, que estaremos las tres encantadas de atenderos y nos escuchamos en el próximo podcast el martes que viene con un nuevo episodio de Farmaconutrición. Recordaros también que tenéis la academia online con todos los cursos disponibles por tan solo 10 euros al mes sin permanencia y que nada, si os apetece aprender un poquito más de patologías digestivas, solamente tenéis que entrar en la academia y daros de alta, pagar esos 10 euritos y descargaros los cursos que queráis. Nada más, ahora sí, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que paséis una feliz semana y nos escuchamos el próximo martes. Os dejo el resto de la semana con los podcasts de María. Hasta entonces, un saludo y feliz semana. Chao.